estudiantes de la especialización en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Colombia han querido entrevistar a diferentes profesionales para conocer su forma de atención en los casos de ansiedad en niños y adolescentes. Explíquenos qué hace en evaluación. En el caso de fonoaudiología, cuando me llega un niño con problemas de aprendizaje, yo me detallo primero si él maneja ansiedad, ¿sí? ¿Qué pasa con estos chicos? Estos chicos se les dificulta la parte de habla. Yo los evalúo haciéndoles unas pruebas de lenguaje oral en el cual les aplico la parte de cognición, la parte de razonamiento, la parte de señalamientos. Aquí les puedo darme cuenta si es una parte de ansiedad manejada por algún problema psicológico o es un problema más de adquirido, ¿sí? Alguna lesión neurológica o los nervios que ellos manejan es a consecuencia de un porqué. ¿Listo? Más que todo hago eso, la entrevista inicial es la que me hace y me parte a mí en toda la parte de fonoaudiología para yo mandarle la parte de intervención. Eso es lo más influyente, lo más necesario. Lo primero que se hace para un niño con ansiedad, en la entrevista inicial con el padre, se hace primero la observación. Ante una observación se hace qué es lo que tiene el niño. Depende de eso, empezamos a evaluar por medio de unos objetivos y también sobre unas metas. ¿Qué nos vamos a proponer con este niño? Se tienen en cuenta 3 ítems que son la parte evolutiva del niño, la parte de ejecución y la parte del desempeño ocupacional. La parte evolutiva, ahí vemos lo que es los intereses del niño, la parte emocional, ¿sí? Entonces, con base a eso, vemos y vamos a trabajar y también vamos a hacer unos objetivos de tratamiento para el niño. Y en la parte ejecutiva, necesitamos saber cómo el niño está en las habilidades motoras finas, si el niño coge, si el niño es capaz de hacer la pinza, si él puede escribir, si puede hacer trazos, si él puede de pronto botar, coger, arrugar, picar. Eso es lo importante en el niño también. En la parte de ejecución, quiere decir en la parte del desempeño ocupacional, es habilidades motoras, habilidades de ejecución, quiere decir si el niño es independiente o no en el vestuario, si es independiente o dependiente en todos los quehaceres diarios de su casa. Entonces ahí también vamos a intervenir, depende de cada área, lo vamos a tratar al niño, con sus objetivos, sus metas, y siempre se le hace también un plan casero al niño o a su madre también para que nos colabore en su casa. Yo estoy en el área de la parte de consulta externa, soy optómetra. Siempre es importante indagar al paciente, pedir sus antecedentes, su motivo de consulta. Desde allí me doy cuenta que tanto el paciente se abre a la consulta dando sus antecedentes, dando su motivo de consulta. Desde ahí principalmente es que uno mira, evalúa su forma de ser del paciente, sus movimientos, su mirada. Esa parte principalmente es cómo identifica uno al paciente con ansiedad. Bueno, cuéntenos, ¿y qué hacen en intervención? En un paciente de intervención que maneja ansiedad, yo primero me doy cuenta de la edad, tanto la edad cronológica como la edad mental, ¿cierto? Allí parte para yo poderle realizar una actividad oportuna. Puede ser que un niño pequeño no le puedo ir a trabajar lecturas grandes o le puedo trabajar algo mucho más complejo. ¿Yo qué hago? La edad. ¿Qué ansiedad maneja? Si el niño me tiene temor a que yo me comunique con él o él a comunicarse conmigo. Entonces, realmente, primero me vuelvo amiga de ella o de él para poder hacerle una intervención oportuna, no acosarlo. A veces pasa que lo mandan al servicio de fonoaudiología y usted le mandó 10 terapias y en 10 terapias la fonoaudióloga tiene que haberle controlado toda la parte de ansiedad o el problema de aprendizaje o algún problema de rehabilitación que el niño tenga. Pero los médicos en muchos casos no se dan cuenta que el niño es un proceso, todos somos de diferente manera, pensamos de diferente forma. Unos captan mucho más rápido que otros, otros atienden mucho más rápido que otros. Entonces la ansiedad se maneja de esa manera, dándole el tiempo al niño para poderle hacer una rehabilitación oportuna. Si el niño maneja una ansiedad, téngalo por seguro que yo no voy a poderle hacer una rehabilitación en la parte del lenguaje oral. O un paciente que tiene alguna tartamudez o en este caso un problema de disfemia. ¿Qué pasa con este paciente?
El paciente le pueden preguntar y preguntar y preguntar, y el paciente se me va a bloquear de miles de formas, de forma inicial, como de forma final, de forma media. Y efectivamente ahí lleva a que el paciente, de ver de decirme carro, él me diga talo o el galo, y se bloquee, o y ahí quedó el paciente. Yo necesito que él se vuelva conmigo de una parte mucho más familiar. Entonces, por eso hay que llevar una rehabilitación oportuna y necesaria, no acosando al paciente, teniendo en cuenta su edad, ¿sí? Porque si un niño de 5 años, no le voy a ir a hablar como un adulto de 15 años. Entonces, es también para que los psicólogos, en este caso, ya que estamos en la parte interdisciplinaria, que el psicólogo, él es el que capta muchos pacientes porque ellos manejan mucho la parte mental, ¿sí? La parte de habla. Entonces, ahí sí toca que los psicólogos en esa parte nos colaboren en el campo de la fonoaudiología. En intervención, yo manejo muchos procedimientos en el área de la parte visual, entonces cada procedimiento tiene acompañamiento tanto del usuario, del paciente, como del profesional. Entonces es muy importante explicarle al paciente, darle esa familiaridad con la consulta y con el procedimiento para que él se abra y sea un poco más atento a lo que se va a realizar. Si ya miro que definitivamente, por ejemplo, como el tema es de niños y jóvenes, si son niños que tienen algún diagnóstico especial, entonces es muy importante hacerlo ya con el concepto como tal profesional y ahí sí atender al paciente. ¿Cómo trabajan de forma interdisciplinaria con los demás profesionales? Bueno, el campo de acción de fonoaudiología es muy completo, ¿sí? Él es muy grande. En el caso donde yo trabajo en esta empresa, en que yo trabajo en Somédica Stame, nosotros siempre nos perfilamos a una parte interdisciplinaria. ¿En qué consiste? En esta empresa tenemos la optómetra, la terapeuta ocupacional, la física. Buscaban mucho el enfoque en la parte de psicología, pero fue imposible. A veces complicado encontrar un psicólogo que maneje la parte clínica, porque o no les gusta o no trabajan en ese campo de acción para ellos. Ellos trabajan más la parte social. Entonces nosotros buscábamos eso, hacerle una rehabilitación necesaria, oportuna y con calidad a cada paciente en cualquier patología o en cualquier problema que él presentara, ¿no? Que fuera necesario utilizarlos a ellos. Es muy importante trabajar de la mano todos unidos para que haya mayor efectividad en un paciente. Un paciente puede durar, ¿qué le digo? Depende de la patología, un año, 2 años, como puede ser el paciente que solo sencillamente con 20, 40 terapias, el paciente ya se rehabilitó, pero no nos dimos cuenta de ese paciente por qué tipo de profesionales pasó, ¿cierto? Que fue en la parte de terapia ocupacional, que maneja otro campo de acción muy diferente al campo de acción de fonoaudiología. La fisioterapeuta, si era necesario un problema con un niño de discapacidad. Entonces, hay muchas cosas con el psicólogo, con el psiquiatra. Entonces, todos agarraditos de la mano, el paciente va a salir mucho mejor. Es importante trabajar en grupo o entrelazados con esos profesionales como el psicólogo, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, para que ellos no nos dejen tan solos. Quiere decir que sea una intervención óptima y que sea una intervención que podamos llegar a un fin o a unos propósitos que nosotros vamos a plasmar en los objetivos y en las metas. Que no sea, por ejemplo, que el psicólogo remita 5 terapias y no vuelva a remitir. Tenemos que tener la rehabilitación que sea constante. Eso es lo importante tanto de las 3 áreas, fonoaudiología ocupacional y psicología. Bueno, de manera interdisciplinaria, gracias a Dios he tenido aquí a un grupo de profesionales que manejan todos estos casos, son terapeutas y de ellos me he enriquecido mucho en mi profesión, ¿sí? Trato de siempre estar remitiendo, entonces si miro a algún paciente que tiene alguna tartamudez o alguna dispersión, alguna pérdida en la parte escolar o todo esto, ¿qué hago? Los remito ya sea a terapia ocupacional, la parte fonoaudiología o terapia física en la parte de rehabilitación.
Realmente la parte de psicología poco he remitido, pero sí trato como de interactuar todo eso, y a las otras especialidades también. ¿Cuántos años tienen trabajando con niños y adolescentes con sintomatología en ansiedad? Bueno, yo llevo trabajando con niños y adolescentes más o menos un promedio de 9 años y pues los 5 años de pregrado. 10 años y aquí actualmente en Somédica Stame es 4 años. También he trabajado en la parte domiciliaria con estos niños, que es de gran importancia porque a veces las mamitas no pueden traer el niño hacia el consultorio, entonces desde que el médico o el psiquiatra le ordene, se le hacen las terapias en casa. Bueno, realmente he trabajado en la parte de optometría general, ahí hay niños, adultos, adolescentes. Mi trabajo ha sido 6 años como profesional y la parte de pregrado. ¿Cómo trabajan de forma interdisciplinaria con los psicólogos y qué sugerencias nos dan? La verdad que yo como profesional en el área de la fonoaudiología, yo sí le pido yo insistentemente a los psicólogos la remisión oportuna al servicio de fonoaudiología. No hay que esperar que un niño con algún problema de ansiedad se nos vaya a un problema de tartamudez, de disfemia, ¿sí? Son niños que van a sufrir toda la vida. Imagínate un niño en una universidad con 15, 18, 20 años tartamudeando delante de un docente, delante de unos compañeros. O le van a hacer el bullying, el famoso bullying, o se van a burlar de ellos, o el niño tiene que automáticamente salirse de la universidad, ¿cierto? Entonces este es el caso que yo les estoy diciendo en la tartamudez. Un niño con problemas de aprendizaje que en vez de escribir gato escribe cato. Y resulta que el psicólogo se dio cuenta en el momento de la evaluación que realizó o de la intervención, y él, no sé si es por pereza, no sé qué es lo que pasa en estos casos en la parte pues donde estamos viviendo aquí en Tame, Arauca, que los psicólogos no hacen una remisión, ellos se centran en la parte social, vuelvo y les digo, a la parte social, olvidando la parte clínica que es el funcionamiento de todo un niño a nivel integral. No solo los psicólogos son cabeza, no solo los psicólogos son cerebro, no solo los psicólogos son mente. Pues en este caso yo soy solo la parte de habla, de razonamiento, pero para mí, cuando uno es integral, uno es todo el cuerpo, o sea, es toda la persona, no es ni una parte específica, yo no trabajo ese campo, no. Hay otros profesionales que nos pueden colaborar. Si yo necesito que el paciente vaya a la parte de optometría, pues yo no le voy a hacer el estudio en la parte de ojitos, yo lo mando, le hago la remisión y vaya a optometría. Si el paciente necesita trabajar otras cosas en grafía o en cualquier otro tema, yo lo mando a terapia ocupacional. Si yo veo que el paciente tiene hemiplegia de hemisferio izquierdo, ¿yo qué hago? Va a física. O sea, están otros profesionales que nos pueden colaborar y el psicólogo se está olvidando totalmente de esos profesionales. Ellos tienen que saber que ellos no pueden hacer la rehabilitación en la parte de habla, que esa rehabilitación la hacen los fonoaudiólogos. Entonces también es hacerles una invitación, ¿sí?, para que no olviden la fonoaudiología. La fonoaudiología está para colaborarles, para ayudarles, para que rehabilitemos oportunamente a un paciente, para que podamos ayudarlo a ser funcional en su vida diaria, en toda su vida, que no sea un paciente que necesite de que lo estén ayudando de pronto a decir deme agua, deme comida, sino que también podamos ese paciente por sí solo buscar su manera y su ayuda en salir adelante. Entonces nosotros que somos las de las áreas de salud es necesario poder estar trabajando en conjunto. Entonces la invitación para que los psicólogos puedan hacer remisiones oportunas y necesarias al servicio de fonoaudiología, así sea por descartar. Puede ser que ese paciente no necesita el servicio. ¿Quién es la indicada de hacer el diagnóstico o de hacer la intervención si se requiere? La fonoaudiología. Con los psicólogos ha sido como muy difícil porque casi no remiten. Ellos remiten más o menos como la parte de psicología como tal, pero no se dan cuenta que nosotros somos muy importantes también para ellos, para una rehabilitación integral.
y necesitamos que ellos nos colaboren también para sacar a estos niños adelante y que no dejen la parte social, no tanto la parte social, sino la parte clínica, que es muy importantísimo en estos momentos para estos niños. Hola Juan David. Este pacientico, cuando lo tuvimos aquí en Somédica, o lo tenemos, en mi servicio como fonoaudióloga se le hizo una rehabilitación oportuna. Nosotros buscábamos con este paciente calmarle un poquito la ansiedad al menos. ¿Listo? Fue necesario, muy urgente, la visita a psiquiatría. La mamá lo llevó a psiquiatra, le hizo medicación y en este momento el paciente se encuentra con medicación. Fue favorable para mi servicio porque el paciente ya se me empezó a autorregular. El paciente ya enfocaba toda la parte de sus actividades, ya era un paciente que entendía a nivel cognitivo, un paciente que se le daba una instrucción y el paciente lo hacía, un paciente que uno le hablaba y el paciente ya le entendía, ya solo mirándolo a los ojos. Era un niño que no miraba los ojos, era un niño que era apático a tocarlo, era apático al decirle algo, solo se comunicaba con gritos, con sonidos extravagantes y exagerados. Todo eso ha llevado poquito a poquito, y a medida que también le va dando toda la parte como mental, ha llevado a que en estos momentos nos encontremos con Juan David de esta manera. Un niño que lo llevamos a trabajar a un colegio. Eso es lo que buscamos con Juan David, que él pueda hacer que se incluya a una sociedad, que no sea un niño rechazado, que no sea un niño desplazado, que sea un niño en que si le estamos diciendo, Juan David, ven, vamos, él atienda que vamos a ir al baño, que vamos a ir a comer, que vamos a ir al parque, que vamos a ir a comernos un helado. Eso es. Y ahí está la prueba más evidente, que todo se hace con rehabilitación. Efectivamente que pues necesitamos mucho también de la ayuda del psiquiatra, de la ayuda del psicólogo, que fueron súper necesarias para poder tener esta rehabilitación tan oportuna. En el caso mío fue una rehabilitación muy oportuna y ha sido una rehabilitación necesaria para él. Si no, no hubiera sido lo que él es en este momento. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Todavía falta mucho de psiquiatría, de psicología, de fonoaudiología, de terapia ocupacional, de neuropediatra, de todas esas cosas que hacen que él sea mucho mejor y más influyente en la vida.